abriéndose paso entre la modestia de un pequeño país, Uruguay, al que los propios uruguayos llaman paisito, 176.000 kilómetros cuadrados, el equivalente a unas 2 Andalucías, comparable a Madrid en población, menos de 3,5 millones de habitantes. Una miniatura entre 2 colosos geográficos, Brasil y Argentina. Con estas características de partida, Uruguay da un paso al frente, conducido por un hombre tan singular como audaz, su nuevo presidente, José Pepe Mujica. El cuerpo militar que le rindió honores, el Batallón Florida, fue el mismo que hace casi 4 décadas detuvo a un Mujica guerrillero y lo torturó en las celdas de su unidad durante 13 años. Es el amor. Luchador armado de los Tupamaros, la primera guerrilla urbana después de la del gueto de Varsovia, vivió en la clandestinidad, asaltó bancos, una comisaría y fue arrestado en medio de un tiroteo en el que hirió a 2 policías y él mismo quedó con varios disparos en el estómago. Perdió el bazo, se fugó varias veces, fue recapturado y de nuevo en prisión. Su vida estuvo condicionada a que la guerrilla no volviese a actuar. Ese es el hombre que llegó a la presidencia en un modesto utilitario chino convertido a eléctrico en Uruguay y con el que, más allá de la pompa, anunciaba su apuesta por la austeridad y la ecología. El Mujica, exguerrillero que actualizó el viejo lema Tupamaro, la patria para todos, con el conciliador y con todos. Porque Mujica es muy bueno dando coraje, dando esperanza, amparado en su popularidad, en su lenguaje llano y parecido al de la gente, en su honestidad demostrada a partir de, inclusive, la propuesta de entrega de parte de su salario, en fin, de todas las cosas que son indudables, de su modo de vida, de los vehículos que tiene, la ropa que se pone, de todo. Es sumamente creíble. Pero eso da esperanzas de. Ahora, si eso no funciona, Mujica es probable que no tenga las posibilidades de manejar una imagen negativa con facilidad. El primer mandatario sigue viviendo en su humilde parcela de campesino, donde durante muchos años ha vivido del cultivo y venta de flores. Sin perder esta referencia, hace su propia revolución, tranquila, al estilo uruguayo, que sin duda supondrá una nueva oportunidad para una izquierda en crisis. La izquierda uruguaya era muy pro Estado y Mujica le genera alergia al Estado. Y cuando habla de reforma del Estado, cuando habla de la burocracia, de los funcionarios públicos, se nota eso. O sea que puede estar más cerca del sector privado que lo que puede estar un izquierdista tradicional uruguayo. Pero evidentemente para lo que es la izquierda fuera del país, la izquierda uruguaya siempre fue una referencia. El Partido Comunista de Uruguay fue una referencia para los partidos comunistas de otros lados. La coalición de izquierda Frente Amplio como expresión de unidad, sin exclusiones, fue un modelo para las izquierdas de otros lados. Y Mujica va a ser un modelo. El nuevo presidente ha hecho de la realidad un valor máximo, algo que no se puede ignorar y a lo que no se puede volver la espalda. Realismo es la consigna de Mujica y mucho tiene que ver en que los empresarios, sean nacionales o extranjeros, estén a partir un piñón con el nuevo presidente, en el que ven una especie de nuevo Lula. Hoy tenemos que convocar a todo lo nacional, en primer término. Jugala acá que no te la van a expropiar ni te van a doblar el lomo de impuestos. Tampoco sus opositores pueden dejar de reconocer los méritos de una izquierda que por primera vez en la historia de Uruguay ha gobernado durante 5 años y cuyo relevo toma ahora Mujica. El poder siempre atempera, y más atempera cuando hay bonanza, porque en estos últimos 5 años todos los gobiernos han podido mostrar ufanos unos maravillosos números, porque con los precios de carne, de leche, de cobre, de hierro, de petróleo que hubo, Sudamérica vivió el mejor momento de su historia. Nunca en nuestra historia hubo un momento de comercio exterior con esta fluidez, con estas ganancias, con estos precios, que han sido una bendición para todos estos gobiernos de este tiempo, ¿no?
Resplandor y eclipse. En menos de un siglo, Uruguay pasó de un vital optimismo en el progreso al ánimo derrotista y la impotencia. Todavía humeantes los rescoldos del último Mundial de Sudáfrica, hay que recordar que en 1930 fue el país que no solo promovió, sino que también pagó de su bolsillo el viaje y la estancia de aquellas pocas selecciones nacionales que decidieron participar en el primer Mundial de Fútbol en Montevideo. Pero además Uruguay estuvo también entre los pioneros de los derechos civiles, en conceder el voto a las mujeres, la ley del divorcio o la educación laica, universal y gratuita. De las pasadas glorias a los presentes retos, paradójico que sea un veterano de 74 años quien se ha propuesto modernizar el país, y la modernización incluye un concepto que no todos esperaban de un exguerrillero, el de la reconciliación. Con un discurso que no quiso que otro redactase, Mujica se dirigió a los tres cuerpos del ejército. Para muchos, todavía símbolo de los años de la dictadura, y al que Mujica, el mismo víctima de torturas, tendió la mano. No me quiero dejar acorralar por mis sentimientos, porque los preciso a todos para pelear contra la pobreza, a todos. Y mi corazón es parte. ¿Cómo no va a ser parte si ha sido un viejo combatiente? Sería un cínico si dijera lo contrario. Pero mi conducta debe ser objetiva y tiene que tener el coraje de gritar patria para todos y con todo, y con todo. No se puede hacer extensivo al resto de las víctimas, y me parece que el presidente, y no creo que lo haga, puede pretender una reconciliación de este tipo sin que medie la verdad, ¿no? Que creo que eso es la gran deuda que tienen las Fuerzas Armadas y el Estado con la sociedad. Hasta que eso no se dé, yo realmente veo muy difícil cualquier tipo de reconciliación. También se habló de convivencia. Yo creo que la convivencia se da hace mucho tiempo y en forma pacífica, así que no veo el sentido de plantear la convivencia como algo nuevo. Macarena Gelman, niña robada durante la dictadura, que también asesinó a sus padres, ha presentado con su abuelo, el poeta argentino Juan Gelman, una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado uruguayo por la vigencia de la llamada Ley de Caducidad, revalidada en plebiscito popular en octubre de 2009. Pero del mismo modo que Mujica defiende la verdad y la justicia, también es partidario de que no vayan a la cárcel los represores mayores de 70 años, que ahora no son muchos, pero lo serán con el tiempo. Incluso si la justicia los declara culpables de delitos de lesa humanidad, el exguerrillero no quiere ser verdugo de sus verdugos y espera que el Parlamento se pronuncie. Lejos de borrarse la huella de la dictadura uruguaya, adopta nuevas formas, entra en el género de la historieta, donde la ficción trata de acercar lo que fue un doloroso pasado. Es un lenguaje que tiene mucho alcance entre los jóvenes, y muchos jóvenes no tienen la menor idea de lo que pasó en la dictadura acá. A mí, sin ir más lejos, me preguntaron, ¿y por qué lo dedicaste a la Embajada de México? Y porque la Embajada de México asiló 300 personas, mi familia entre ellos. En acto de guerra, el exilio es uno de los temas más presentes. El exilio político, que después fue también económico, o casi como rito de paso de edad, hasta hace poco una característica común de la juventud uruguaya. Hoy esa tendencia se ha frenado. Es un buen momento para quedarse, es posible, e incluso las herramientas de comunicación como Internet facilitan el hecho de que uno pueda estar en contacto y trabajando con el exterior. Personas quizás ya de unos años más que yo, frente a la coyuntura económica y a unas crisis de hace unos años ya, importantes en Uruguay y en Argentina, no tuvieron más chance que emigrar, ¿no? Que irse y buscar posibilidades afuera. Siempre es buena la internacionalización, ¿no? Pero no forzosamente, porque no queda otra oportunidad. Yo creo que efectivamente un joven hoy en Uruguay puede dedicarse
con el sacrificio y la disciplina correspondiente a algo que le guste. Jóvenes con una media de 28 años son también la mayoría de los que trabajan en Zona América, una de las 14 zonas francas que operan en el país, polos de atracción de empresas y negocios que ofrecen exenciones fiscales a cambio de inversión y contratación de mano de obra nacional. Uruguay es de los pocos países que no entra en lo que el PNUD, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, llama la maldición de los recursos naturales. La riqueza natural, que lejos de favorecer la prosperidad, es causa de corrupción y debilidad institucional. País de escasos recursos, sin masa crítica de población y con gran dependencia energética, si la necesidad es un impedimento, es también un estímulo para diseñar políticas estratégicas que ya tienen meta. Dentro de 5 años, que el país tenga una matriz energética donde el 50% sean energías renovables. Partimos de un país que tiene agua, que tiene viento, que tiene sol, traducida en energía hidroeléctrica, de gran porte y de pequeño porte, energía eólica. En este momento estamos licitando una cantidad importante de energía eólica con buena repercusión en el ámbito privado, 30 empresas se estarían presentando. Si hablamos de que el 50% de energías renovables al 2015, porque partimos de más del 30% en este momento. Pionero en sumarse al programa Un Ordenador por Niño, implantado ya desde hace 3 años, el Plan Ceibal hace realidad el acceso a las nuevas tecnologías desde la infancia, sin importar ni el lugar geográfico ni los recursos económicos. Empezó en la enseñanza primaria repartiendo unos 400.000 ordenadores y ahora se amplía a la secundaria. ¿Quién querés que juegue? Vos. No, pero yo de golero no. Los jugadores de la selección de fútbol se sumaron para granjearle simpatías, pero la ceibalita, como se la conoce popularmente, forma ya parte del paisaje uruguayo tanto como el termo y el mate. Y de pájaros en vuelo. El futuro vuelve a ponerse donde corresponden, los más pequeños, en las aulas de una escuela republicana, donde todos son iguales con el mandilón blanco y el lazo negro. Un uniforme de hace un siglo que sigue representando valores revolucionarios. Sin salir de mi remanso a la sombra del Ceibal, a la sombra del Ceibal.